Cuando hablamos de cadena alimentaria, eso involucra muchas fases, desde la producción primaria hasta pasando por procesamiento, hasta que se llega al consumidor final. Y hay dos, digamos, formas cuando hablamos de consumidor final, es decir, eh, se hace entrega el alimento a las personas para que lo consuman en servicios de alimentación, restaurantes, por ejemplo, o a servicios de alimentación colectiva o en el hogar. Y para eso hay minoristas que distribuyen los alimentos. Y eso también es parte de la cadena alimentaria. Y obviamente más atrás están los procesadores, ¿no? Es parte de la cadena alimentaria también la logística, quienes mueven los alimentos, quienes almacenan los alimentos, quienes distribuyen y dan esos servicios en la cadena. Estamos hablando de eh, logística, ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos de inocuidad, pues tiene que ver con que el alimento no se contamine, ¿no? Yo creo que eso nosotros ya entendemos, los que estamos relacionados a la cadena alimentaria. He hablado mucho, tengo hartos videos o varios videos que hablamos de ese tema, ¿no? Pero hay un tema también que es alarmante, digámoslo así, y, que es que en la cadena alimentaria, en las fases de la cadena alimentaria, se están desechando alimentos, se están perdiendo, se están desperdiciando alimentos. La definición, es decir, antes de que llegue al consumidor, es decir, distribución minorista o venta al por menor o servicios de alimentación colectiva y en el consumo en el hogar. Entonces, si hay alimentos que se desechan antes de esas fases, eso se llama de pérdida de alimento. Es decir, por ejemplo, una empresa que filetea salmón o que faena salmón, eh, puede tener ahí pérdidas de alimentos por deterioro, por ejemplo, porque se contaminaron, porque se vencieron, por ejemplo, o porque perdieron la cadena de frío y de alguna otra forma ya no puede ser utilizado para consumo humano. Por lo tanto, eso significa que perdí ese alimento. Pero cuando deliberadamente o intencionalmente nosotros desechamos el alimento, por ejemplo, compré dos botellas de yogur con la misma fecha de vencimiento y no alcancé a consumirlo todo porque en mi casa somos dos personas, por ejemplo, solamente estoy poniendo un ejemplo, y se venció uno. Si bien es cierto, mi intención fue comprar, por eso se llama desperdicio, porque hay una intención, hubo una intención de por medio de consumir más o consumir menos, va a depender, en este caso fue más, y al final se venció y tengo que desecharlo. Y así con verduras, con alimentos perecibles o otros tipos de alimentos que por diversos motivos terminan descartándose en el consumo final y eso se llama desperdicio. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Porque eh, hay algunos datos, voy a comentar aquí algunos datos. Uno de ellos, primero, es que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, es decir, la FAO, estima que un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierden o desperdician. Ya comenté la definición de pérdida o desperdicio, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un tercio. Eso es muchísimo. Se estima que son 1.300 millones de toneladas de alimentos al año que se van, entre comillas, a la basura. Ojo, no es literal que se van a la basura, pero, pero no se consume por el humano. O sea, se redestina, otros irán a la basura, al desecho final, se recuperarán, se reciclarán, se reconvertirán, etcétera, etcétera. Se hará compost. Una parte posiblemente se vaya a alimentación para animales, que después se convierte en proteína para el humano, etcétera. Pero el hecho es de que se usó muchos recursos para producir estas 300 millones de toneladas de alimentos y lo botamos, y lo desperdiciamos o lo perdemos. ¿Ya? Entonces, ese es el dato complejo o dato relevante, digamos. Por otro lado,
digamos, relacionado a eso, son 17 los objetivos de desarrollo sostenible que también las Naciones Unidas lo promueven. Son 17. Y el objetivo 12 habla de producción y consumo responsable. Es decir, que produzcamos alimentos de forma responsable y consumamos de forma responsable. ¿Sí? Y estos objetivos, este objetivo tiene varias metas, ¿no? Y además otra, es decir, ¿por qué este objetivo es importante? Por lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, más de 1.300 millones de toneladas de alimentos al año se desperdician. Pero aquí viene lo interesante también, que ya sabemos hoy día que nuestro planeta se está quedando sin recursos para abastecer y para satisfacer las necesidades, la demanda de alimentos, por ejemplo, la demanda de ropa, por ejemplo, de demanda de minerales, por ejemplo, para el humano. Es decir, nuestra población ha ido creciendo, por lo tanto necesitamos más recursos. Más recursos, que todos los recursos vienen de la naturaleza. Si alguien me dice por ahí, no, es que no viene, son sintéticos. Ya, ¿y las materias primas de dónde sacaste? ¿Acaso lo inventaste? Viene todo de la naturaleza. Mis lentes, por ejemplo, viene de la naturaleza, todo, todo. Las materias primas que se usaron para producir mis lentes vienen de la naturaleza, ¿o no? Alguien que me diga lo contrario, pues genial, que nos ilustren ahí, ¿no? La ropa, la camisa que estoy puesto, pues viene de la naturaleza. Obviamente hay varios procesos para llegar a eso es obvio. Pero por eso el concepto sintético a mí siempre no me ha acomodado ese concepto, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, digamos, el planeta se está quedando sin recursos y se estima que si la población mundial alcanza casi los 10.000 millones de personas al 2050, que eso se estima, más o menos llegaría a ese nivel. En realidad son 9.800 millones de personas al 2050. Si eso es así, se va a necesitar casi 3 planetas para abastecer con recursos para esa población. Eso es 3 planetas, necesitamos 3 planetas Tierra juntos o producir el equivalente de 3 planetas. Usted ha escuchado hablar seguramente que ahora se dice, ¿sabes qué? Para cada año tenemos cierta cantidad de alimentos o de recursos, por ejemplo, 100. Todos los años necesitamos 100. Pero eso lo debemos gastar entre enero y diciembre, ¿no? Pero si no me equivoco, ahora se está agotando a la mitad de año. Es decir, ya en 6 meses o menos ya estamos agotando lo que debemos haber consumido para todo el año. Es decir, y después empezamos a agotar reservas, ¿sí? Entonces eso es interesante, ¿ya? Ya, vuelvo al objetivo. Entonces, el objetivo 12 habla de producción responsable y consumo responsable. Si usted no necesita consumir más alimentos, no consuma. Sea responsable, eso es lo que nos está diciendo. El problema es que nosotros adquirimos alimentos, tomates, por ejemplo, zanahorias. Hubo una oferta y compré harto tomate y no alcancé a consumirlo, se echaron a perder, se desecha. Eso se llama desperdicio. 1.300 millones de toneladas al año, recuerda. Ya, entonces, este objetivo de producción y consumo responsable tiene metas, ¿ya? Y las metas, ya hay una meta, ¿ya? Que es la meta 12.3, que se está establecida que al 2030 se reduzca a la mitad, de un solo porrazo, a la mitad, el desperdicio de alimentos per cápita, es decir, de cada persona. ¿En qué parte de la cadena alimentaria? En la venta al por menor y a nivel de consumo final. ¿Sí? Y además, esa meta también indica, no dice una cuantificación, pero reducir las pérdidas en la cadena de producción. Reducir las pérdidas. Y allí conecto con por qué estoy mencionando ahora. La norma FCC 22000, agregó un requisito adicional, que es precisamente que las empresas que aplican el esquema, excepto, ojo, el requisito adicional que está en la parte 2.5.16 de FCC, de los requisitos adicionales,
Ese requisito aplica a todas los alcances que pueden aplicar FCC 22000, excepto producción de envases. Porque obviamente cuando hablamos de pérdida o desperdicio de alimentos no se contabiliza el envase. Por eso es que la categoría I de envases, para envases, pues no entra en ese cumplimiento de ese requisito de 216. Ahora, ¿por qué FCC agregó eso? Precisamente para apoyar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el objetivo 12, con la meta 12.3. Así que temas claves ahí, básicamente definir el alcance, definir objetivos, política y objetivos y acciones para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos según el alcance donde yo esté, el alcance de certificación. Si, por ejemplo, una forma de evitar pérdida de alimentos es donando, pero los alimentos tienen que seguir siendo inocuos. Entonces hay que asegurar inocuidad de esos alimentos. Entonces, esa es la conexión, digamos, con esta problemática que ya se viene hablando desde hace muchos años con FCC 22000, que básicamente, explícitamente, es el primer esquema reconocidos por GFCI que piden precisamente tener acciones para reducir pérdida y desperdicio de alimentos.